Antes de contarles cómo es la temática, quería agradecer y felicitar a los organizadores, a Emi Balbín, que después al final nos va a dar unas palabras de cierre, a Maru Romero, que siempre está predispuesta ayudando a interactuar entre los concejales de toda la provincia de Buenos Aires y los legisladores. Y bueno, para los que no me conocen, hoy me toca un poco de autopresentarme, ser un poco moderadora. Mi nombre es Nazarena Mesías, actualmente soy legisladora de la provincia de Buenos Aires, tesorera del comité de la provincia, y fui concejal en el periodo 2017 a 2021 en el distrito de Lanús, que corresponde a la tercera sección electoral. Nos acompañan 3 expositores, y ellos lo que van a hacer es hablar de técnica legislativa, cada uno va a abordar un pedacito, digamos, de la temática, van a hablar durante 10 minutos, para luego nosotros podemos abrir los micrófonos, ustedes pueden hacer preguntas, sea abriéndose los micrófonos o a través del chat. Así que, si les parece, vamos a iniciar con Juan Pablo Itois, que es licenciado en Ciencias Políticas, secretario de la Extensión de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, docente, presidente de la UCR de Junín y también actualmente es concejal. Así que, Juan Pablo, empezamos con vos para que expongas durante 10 minutos. Ahí me está escribiendo Juan Pablo que se le cayó el wifi, así que lo que vamos a hacer es pedirle a Fanny, que es actualmente concejal de Lomas de Zamora, con quien compartimos la sección, concejal del conurbano. Bueno, doy comienzo entonces. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias al Foro de Legisladores Radicales por la convocatoria, a Nazarena Mesías por la presentación, y bueno, también por supuesto agradecerle a todos y a todas los aquí presentes. Estoy aquí convencida de que es en las capacitaciones, en las charlas y en los debates donde se genera la posibilidad de crecer de manera exponencial por la retroalimentación que se puede dar en estos ámbitos, así que bueno, bienvenido sea y muchas gracias a todos por estar presentes hoy. Y bueno, vamos a un poquito a lo que nos convoca, ¿sí? Que es conversar de técnica legislativa. Y en primera instancia, no sé si tienen para tomar nota, me gustaría dejarles 3 preguntitas para que se respondan ustedes mismos cuando tengan tiempo de hacerlo, ¿sí? Si es posible mismo hoy, después de esta charla, más que nada que cada uno de ustedes se respondan: ¿por qué legislo? ¿Para qué legislo? ¿Y qué quiero generar con mis proyectos? Porque bueno, me parece que es muy importante que a la hora de asumir nuestra responsabilidad como concejal, como concejala, tenemos que hacernos estas preguntas, ¿no? Porque hacen como al por qué y el para qué estoy en este cargo, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad que tengo adelante? Y más allá de los proyectos que presentemos, todos sabemos que tenemos distintos tipos de proyectos, que pueden ser proyectos de comunicación, de resolución, ordenanza, decreto. También tenemos que tener algunas cuestiones en cuenta, ¿sí? En primer lugar, que somos concejales y concejalas designadas por el voto de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, y además que obviamente representamos a la Unión Cívica Radical, y eso es de mucha importancia y de mucha responsabilidad a la hora también de presentar un proyecto, ¿sí? Teniendo en cuenta estas 2 matices. Y resulta entonces que para poder mejorar la calidad de vida de nuestra comuna, tenemos que primeramente y ante todo escuchar a la gente, escuchar a nuestros vecinos, escuchar a nuestras vecinas, porque los proyectos, más que nada en la localía, resulta que primero hay que escucharlos, ¿sí? Los proyectos nacen de una inquietud, de una necesidad, de una idea, en definitiva de una situación que requiere ser resuelta, regulada, normada, ¿sí? No sé si me escuchan, si me ven. Cualquier cosita me avisan, ¿sí? Sí, te vemos perfecto, Fanny. Bien. Bueno, ahora, hay proyectos que van a ser trascendentales, ¿sí? Hay proyectos que van a transformar la realidad en la que vivimos en nuestra comuna, como por ejemplo puede ser un proyecto de forestación, una
creación de espacios de formación, unidades sanitarias, espacios culturales, de participación ciudadana, etc. ¿Sí? O sea, puede ser que hagamos un proyecto que sea el punto inicial de un proceso de mejora continua que abarca a toda la comunidad. Pero también hay proyectos que pueden parecer que no sean tan relevantes, ¿no? Pero que no por eso no son menos importantes, porque seguramente son para quienes tienen la necesidad de obtener una respuesta de parte del municipio, ¿sí? Por ejemplo, algo muy cotidiano, ¿no? Que nos piden la luminaria de la cuadra, el reductor de velocidad, un espacio de estacionamiento exclusivo para una persona con discapacidad. Es decir, quizás no es trascendental para toda la comunidad, pero sí es muy importante para esa persona, porque esa persona lo está necesitando en ese momento. También hay proyectos que son más para dejar plasmado en la sesión nuestra mirada más política, ¿no? De un determinado tema. Por ejemplo, hacer un reconocimiento a una institución, a una persona destacada del municipio, un beneplácito, declarar de interés municipal determinadas actividades, y por qué no también dejar plasmado un repudio, por ejemplo, a un hecho ocurrido dentro o fuera de nuestro municipio, y dejar en claro la necesidad de mejorar, por ejemplo, también la transparencia del municipio. Esos son proyectos más bien de tinte político, ¿sí? Por supuesto que todo esto yo lo estoy hablando de una manera muy genérica, ¿sí? Porque acá debe haber legisladores, legisladoras de toda la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y no es lo mismo legislar en la provincia, en el interior, que en el conurbano, ¿sí? Por eso es que yo quizás lo hablo así como muy genérico. Pero también es importante tener en cuenta, a la hora de crear un proyecto, investigar sobre el tema, consultar en el área de legislación, por ejemplo, si hay algún precedente respecto del proyecto que quiero presentar, comparar, podemos pedir ayuda entre nosotros, entre concejales y concejalas que tengamos el municipio de similares características, ¿sí? Es muy importante, yo creo, la retroalimentación entre nosotros mismos, incluso más para los que recién empezamos a legislar, ¿sí? O, porque no, obviamente, a los que ya tienen vasta experiencia en este sentido. Así que bueno, desde ese lugar, por supuesto, que los invito, más allá de la capacitación de hoy, que va a ser muy rica, seguir en contacto entre nosotros, ¿sí? Muy bien, entonces, una vez que ya sé qué tipo de proyecto voy a presentar, con esto que hablábamos hace un ratito, si es un proyecto de comunicación, de ordenanza, etc., y una vez que estudié el tema, para que mi fundamento tenga sustento, y ya sé cómo armar el articulado, antes de presentarlo, ¿sí? Yo sugiero algunas recomendaciones, que son como las más básicas para mí, ¿sí? Primero, antes de presentarlo, releerlo y releerlo y releerlo al proyecto que estoy presentando. Primero, para saber si está redactado con coherencia en cuanto a la narración y la legislación preexistente. Por ejemplo, si estoy nombrando alguna otra ordenanza anterior, ¿sí? Tiene que estar como coherente en el narrado del proyecto. En segundo lugar, tengo que ver si el mensaje es claro. Si yo lo que estoy contando con mi proyecto, a la hora de leerlo, ¿no? Y de que alguien más lo pueda leer, que sea claro el mensaje que estoy dando, desde lo político como desde el fundamento en sí. Y también tengo que ver que el articulado sea unívoco. ¿Qué quiere decir esto? Que no genere ni falsas interpretaciones, ni que sean ambiguas, ¿sí? De esto seguramente después Jorge va a ser más claro, porque es bien de técnica legislativa. Todo esto por un lado, ¿no? Lo que tengo que mirar del proyecto, por lo menos a la hora de leerlo, antes de presentarlo, es lo más técnico. Y después también lo que sugiero, y esto tiene que ver más con las luchas feministas, que los proyectos que presentemos tengan un análisis transversal de género. Cuando nosotros creamos una norma, hagamos un chequeo de ver a quién va dirigida esa norma, y si como resultado genera una mayor justicia en términos de equidad, ¿sí? Y por último, independientemente de si somos oficialistas, oposición, si conformamos el bloque de Juntos, si somos unibloque,
lo que tenemos que tener en cuenta es nuestro propósito fundamental como legisladores, que es que nuestro proyecto se apruebe, ¿sí? Y con esto me refiero a que busquemos un diálogo con el mayor consenso posible. Si conformamos un bloque, dentro del bloque, y además con la oposición o con el oficialismo, ¿no? Depende de qué lado estemos. Porque, insisto, la meta o el propósito fundamental es que nosotros a la hora de crear un proyecto se apruebe, ¿sí? Con eso nosotros generamos la mejor calidad de vida para nuestra comunidad. Y bueno, sabemos que esto tiene que ver con negociaciones políticas, con abrirnos a escuchar también al otro, darnos a entender, que el otro también nos escuche. A veces puede ser que incluso se presente el proyecto, se debata en el recinto y pase a comisión, y ahí, bueno, en comisión entonces generar la discusión para que este proyecto finalmente se apruebe, ¿sí? Bueno, obviamente que no es todo tan sencillo como parece, y quizás hasta requiere que nuestro proyecto tarde un poco más en ser tratado, ¿sí? Sé que no es nada fácil lo que nos tocó como legisladores, ni hablar si sos oposición en el conurbano, ni hablar, pero bueno, antes de bajar los brazos, recuerden por qué legislamos, para qué legislamos, y obviamente recuerden esos gracias del vecino y la vecina que escuchaste, que te comentó cuál es su necesidad, que deposita en vos su confianza. Y no te olvides nunca de esa sonrisa que se da cuando la necesidad está resuelta. Así que bueno, esto es un poquito lo que es mi presentación en esta capacitación. No es muy técnico lo mío, pero bueno, creo que pasé por las cuestiones más básicas y creo que son fundamentales de tenerlas en cuenta. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Fanny. Ahora le vamos a dar la palabra. Antes quería agradecer que están presentes los diputados Vanessa Zuccari, Valentín Miranda, Claudio Rossi, y los senadores y senadora Erika Revilla, Agustín Máspoli y David Hirtz. Ahora le vamos a pasar la palabra a Juan Pablo Itois, que ya lo presentamos, pero lo volvemos a presentar, que es licenciado en Ciencias Políticas, secretario de la Extensión Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, docente, presidente de la UCR de Junín y actualmente es concejal. Juan Pablo, ahora a ver si te puedes desmutear. Hola, ¿qué tal? Nazarena, bueno, muchas gracias por la presentación, gracias al Foro de Legisladores Radicales, Emiliano, por la invitación para participar y para intercambiar algunas ideas con amigos, colegas, correligionarios, siempre en los espacios de formación, de capacitación, de intercambio de ideas y de experiencias que promueve el partido. No solo son reconfortantes porque nos reencontramos y nos vemos, algunos a la distancia, otras veces puede ser presencial, pero por sobre todas las cosas nos permite construir un mejor y un mayor volumen de política y de radicalismo. Yo quiero hacer algunas consideraciones en general respecto del significado de la representación política y dos o tres cuestiones fundamentales que me parecen que hacen al rol del legislador al nivel local, al concejal, que tienen que ver con qué es lo que entendemos por el municipio, la autonomía municipal y, en tercer lugar, la referencia al funcionamiento de nuestro sistema político a nivel local. Rápidamente, para pasar luego al debate y al intercambio, podemos decir, como sabemos casi todos o todos, que la representación política significa que el gobierno no está en manos de los ciudadanos, sino que entrega un mandato de representación a los gobernantes que son autorizados por él para ejercer ese poder mediante los procesos electorales. Y a partir de esa definición genérica podemos decir que el ejercicio de la democracia a nivel local es el de mayor cercanía, muchas veces se define como la democracia de proximidad, y eso implica que el desempeño en las funciones de los gobernantes, ya sean del departamento ejecutivo o del legislativo, no solo está sometido a
la función específica, sino que también tiene un estrecho vínculo, que es lo que nos une con nuestros vecinos, en nuestras comunidades, en nuestras localidades, en nuestras ciudades, más allá del tamaño, del espacio geográfico que ocupemos, del lugar político en el que estemos ubicados, el contacto, la cercanía, el vínculo permanente en algunos casos, la referencia en otros, hace que esa responsabilidad se asuma con mayor fuerza y mayor volumen a nivel local, que eso muchas veces trasciende incluso la tarea específica del concejal, porque no solo, como se dice habitualmente, es la voz de los vecinos en la representación popular o la representación soberana, sino que expresa muchas veces el sentir y el parecer de una comunidad o de una localidad. Por eso la representación política a nivel local implica un enorme compromiso político, ya que las decisiones que se toman en los consejos deliberantes no se hacen solamente en nombre de la comunidad que uno integra o del partido político al que uno representa, sino que también se hace con una responsabilidad respecto a la rendición de cuentas directa que tiene cada uno de nosotros a nivel local con nuestros conciudadanos. Y es por eso que quiero señalar específicamente la primera de las cuestiones, que es el significado o el rol que tiene el gobierno local. Los municipios, por casi toda la ciencia política, por llamarlo de alguna manera, son considerados como la entidad básica, les diría elemental, a partir de la cual se organiza territorialmente el Estado. Y esto encarna y gestiona a partir de los intereses propios de una comunidad y le da cauce a la participación ciudadana en los asuntos públicos y en el debate público, que muchas veces está solapado en los municipios o en los consejos deliberantes por la vorágine de noticias, por el avance cotidiano de los medios de comunicación, y a veces sentimos que se pierde la conexión o el anclaje con lo local, con lo comunitario, porque el debate nos lleva a discutir asuntos provinciales o asuntos nacionales. Pero no debemos perder de vista que la participación ciudadana representada en el rol del concejal nos obliga a discutir de los asuntos públicos que son propios de nuestra localidad. Y teniendo en cuenta esta rápida definición respecto del rol del gobierno local o el significado que tiene el gobierno local, llevo a las otras dos cuestiones que me parece que son oportunas para mencionar. En primer lugar, la autonomía municipal. Nuestro bloque de senadores tiene una iniciativa de reforma de la ley, de trabajo mancomunado entre distintos actores políticos para el reconocimiento de la autonomía municipal, que desde ya es un pilar fundamental para poder cumplir con parte de las tareas que se le asignan a los municipios. No todas, pero sí singularmente aquellas que son referidas al entendimiento de la autonomía local a partir del derecho y la capacidad efectiva que tienen los municipios, las comunidades para ordenarse, para gestionar gran parte de sus asuntos públicos, de sus asuntos locales. Desde ya que en el marco de la ley y desde ya que a través de los representantes democráticamente elegidos, que bajo su responsabilidad y en beneficio de sus habitantes actúan en base a esta autonomía municipal. Acá quiero hacer un párrafo aparte. La reforma de 1994 de la Constitución Nacional implementó la autonomía municipal, que en principio no fue adoptado por la Constitución de la provincia de Buenos Aires, y que esta ley que está impulsando nuestro partido viene a subsanar de alguna manera ese déficit en la Constitución de la provincia de Buenos Aires. No solo porque constituye una garantía que supone el derecho de la comunidad local a participar de los asuntos públicos y los asuntos políticos a través de los órganos que establece la Ley Orgánica de Municipalidades, tanto en el gobierno como en la administración, como en aquellos intereses que corresponden a una comunidad. Así que no solo es una garantía o debe ser un contenido a tener en cuenta en la Ley Orgánica y en la Constitución, sino es un derecho que tienen todos los municipios y todos los gobiernos locales. Y en segundo lugar,
hacer una referencia a nuestro sistema de gobierno. Por supuesto que vivimos en una democracia, bajo un gobierno presidencialista, republicano y federal, que muchas veces replica ese mismo sentido a nivel municipal, determinando, por un lado, el Departamento Ejecutivo y por otro lado el Consejo Deliberante, como los órganos a partir de los cuales se organiza y funciona la política pública a nivel local. Así es que en el Consejo Deliberante o en los consejos deliberantes, como sabemos, integrado por las distintas representaciones políticas a las cuales le corresponden funciones específicas, representativas de los vecinos, de los ciudadanos, de cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, tiene también funciones, algunas funciones normativas, otras presupuestarias, otras tributarias, y también el control y el seguimiento de la actividad política del municipio, no solo por lo que ha sido asignado por ley, sino por el compromiso que asume cada uno de los legisladores a nivel local en el cumplimiento de sus facultades. Pero además de todo esto, significa mucho más que una función, significa mucho más que un cargo. Significa la manifestación de la voluntad popular en su máxima expresión. Eso es lo que, desde mi punto de vista, resume el significado del rol del concejal o del rol del legislador a nivel local. Así que muchas gracias por estos minutos, por la atención, y quedo dispuesto a preguntas o a comentarios. Gracias, Juan Pablo. No queríamos dejar de saludar al intendente de Saladillo, y ahora le queríamos pasar la palabra a Jorge Mauregui, con quien tuve el placer de trabajar en la Cámara de Diputados allá por el año, creo, no sé, 2005-2007. Actualmente es subdirector en técnica legislativa de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, y nadie más idóneo que Jorge para contarnos y para capacitarnos sobre el tema que hoy nos convoca de técnica legislativa. Así que, Jorge, si podés desmutearte. ¿Se escucha ahora? Bueno, bien. Bueno, primero a Ana Serena, agradecer la presentación y saludarla en el Día del Empleado Legislativo. Hoy es el día de los que trabajamos en estas cuestiones, así que saludarla a ella y a todos los que hemos trabajado. Emiliano, hemos compartido con Emiliano Balbín algunos años en la legislatura y con varios amigos más. Me ha tocado algo lo más, yo no diría lo más difícil, de cómo levantar esto después de tan buenas exposiciones, y me ha tocado lo más aburrido. Vamos a ver cómo lo levantamos, que es algunas definiciones de técnica legislativa y esas cuestiones. Bien, primero, si a ustedes les parece alguna definición de qué sería la técnica legislativa, que puede ser una de las que mejor encontré yo, que más me gusta a mí, que sería el conjunto de reglas prácticas aplicadas a la redacción y a la estructura de las normas, ¿verdad? Para que el texto de la misma sea lo que decimos ahora, que sea amigable, que sea entendible, que se comprenda, y además que sea de fácil trabajo a los operadores jurídicos. Y lo más importante para mí es que sea de fácil acceso y comprensión de los vecinos, de las personas del común, de la gente de a pie, como decimos en los pueblos, de la gente que no tiene por qué tener un conocimiento jurídico para entender una norma. En este caso, podría ser una ordenanza local, ¿verdad? Bien. Y a veces pensamos que la técnica legislativa es algo que solamente los legisladores, ¿no? El legislador local, el concejal, el diputado, el senador manejan, pero no. Todos los días tenemos cuestiones de técnica legislativa en la calle, sin darnos cuenta, pero son cuestiones legislativas. Les voy a contar una muy jocosa de hace 2 años atrás. Ocurrió en México, pero viene cómo al emplear mal una técnica legislativa, este comerciante tuvo un gran problema. Tengo por aquí el diario, en el Clarín salió en esa época, y había una góndola llena de desodorantes, Axe la marca, más precisamente 326 desodorantes, y el cartel decía lo siguiente, a ver qué les parece, esta técnica legislativa que empleó el dueño. Decía, preciazo, decía, todos los desodorantes
todos los desodorantes a 39,90. Bien, vino un señor, los cargó a todos los desodorantes y fue a la caja y exigió que le cobraran 39,90. Bien, por supuesto es un revuelo, está mal el cartel debería haber aclarado que cada uno salía ese precio. Bueno, cargó los carros, por supuesto que vino gente de Defensa del Consumidor de México y se llevó todos los desodorantes, ¿verdad? Porque tenía razón este señor. Bien, ¿a qué quiero llegar con esto? Que la técnica legislativa, la forma de comunicar, hay que ser muy cuidadoso, hay que ser orgánicos, hay que ser coherentes, con cuestiones que son difíciles a veces cuando se legisla, pero bueno, hay que ser muy ordenado en estas cuestiones para poder llegar a buen puerto. En este caso era un cartel, pero bueno, puede suceder con otras cuestiones más importantes como es la legislación, ¿verdad? Bien, si vamos a la doctrina, la técnica legislativa se divide, hay dos técnicas legislativas. Una técnica legislativa externa, que recién la comentaba muy bien Fanny y la comentaba muy bien Pablo, que es todo lo previo. Fanny decía de eso de charlar con el vecino, de saber sus inquietudes, tratar de recopilar todos esos datos y poder plasmarlos en este caso en una ley local, en el caso de los legisladores amigos que están aquí, en alguna legislación provincial, si es que amerita. A veces como nos ocurre en algunos pueblos, nos tenemos que hacer la pregunta si realmente da para una ordenanza, si no estamos ayudando a que haya más inflación legislativa, que es muy común. Los legisladores son muy trabajadores, ¿verdad? Todos los amigos, pero bueno, a veces tratamos de legislar en demasía, cuando a veces podría haber sido resuelto con una nota o con una comunicación, con una nota al Departamento Ejecutivo, ¿verdad? Bueno, eso es parte de lo que llamamos técnica legislativa externa. Toda la preparación, todo lo previo, el trabajo de campo que se hace para poder llegar a dictar una norma, ¿verdad? Bien, es la génesis, digamos, la génesis del proyecto. Bien, después hay que ver el procedimiento, los órganos, seguimos con lo externo, que sería todo el tema del trámite parlamentario que tiene ese proyecto, ¿verdad? Bien. Después pasamos a la otra parte que sería la de técnica legislativa interna, que por ahí es el que más vamos a desarrollar, que sería en este caso la preparación del proyecto ya, escribir el proyecto, escribirlo dentro de las reglas que nos impone la técnica legislativa, que ahora las vamos a pasar a desarrollar algunas para que no sean tan pesadas, y bueno, dentro de esas técnicas, dentro de esa estructura, veremos cómo aplicamos técnicas para poder llegar a buen puerto. En el caso de la ordenanza, vamos a charlar ahora en el caso de la ordenanza local, ¿quién lo compone en esas cuestiones? Bueno, lo componen, como es una ordenanza, por supuesto, la estructura de una ordenanza, que es con vistos, considerando, y una parte dispositiva, siempre el carácter tiene que ser imperativo, porque una ordenanza lo que está haciendo, al igual que una ley provincial, la ley local lo que está haciendo es ordenando, está regulando, está estableciendo, ¿verdad? Entonces es imperativa. Bien, eso estaríamos con lo que sería la técnica legislativa interna, el contenido y la forma que le damos a esos proyectos. No solamente una cuestión de sintaxis, sino también una coherencia legislativa que debe tener el proyecto. Bien, pasamos al tema, a ver, un segundo. Pasamos dentro de, ya si quieren seguimos con los tipos de proyectos que tenemos, que aquí hay muchos concejales y que saben un poquito más que el que está hablando, ¿verdad? Entonces la ley local, dijimos que era en este caso la ordenanza, se forma de una forma imperativa, con vista y considerando. La parte dispositiva
siempre se habla en el presente del indicativo, siempre en presente, en el modo indicativo, y siempre arranca con un estableciendo, designando, derogando, y siempre se le acomoda esa palabra, la partícula impersonal, modifiqué C, C, la impersonal C. Bien, y se cierra, que se puede cerrar, y ahí podemos cambiar el verbo, que es en el único caso, antes de ir a la forma, al artículo de forma, la comunicación al Poder Ejecutivo, en este caso al Departamento Ejecutivo, sí podemos hablar en el futuro cuando el legislador, en este caso local, le quiere poner un plazo a cuando toma vigencia, ¿verdad? Nosotros sabemos que las normas de acuerdo al nuevo Código Civil y Comercial, el artículo 5, dice que las normas toman vigencia a partir del 8º día de su publicación. Bien. Cuando no dice nada, cuando no lo establece en forma expresa, será así con las leyes provinciales y la ley local. Pero el legislador puede decir que puede ser dentro de 30 días, puede ser a partir contando a partir de la promulgación, bueno, puede establecer, ahí sí lo establece en futuro, es el único caso que siempre se establece en futuro, ¿verdad? Después, ¿qué otras cosas tenemos en un municipio? Por supuesto que tenemos otros proyectos, que es los decretos. Los decretos regulan cuestiones internas, por lo general, puede ser modificación de reglamento, puede ser un tema de personal, es algo interno, y los decretos también van con visto y considerando, y lo que hace, no tiene la partícula, lo que hace establece directamente, no le ponemos la partícula C. Luego tenemos otros dos tipos de proyectos, que son, uno cuando queremos expresar una opinión del Consejo Deliberante, los decretos también expresan opiniones del Consejo Deliberante, pero tenemos uno muy particular que es los proyectos de resolución, cuando expresa el Consejo Deliberante expresa una cuestión, y ya que estamos con varios legisladores, vamos a pasar el aviso, nos están llegando muchos proyectos de todos los consejos deliberantes, apoyando ese proyecto, el E1 2223, un proyecto que recién lo nombraron, de los senadores Hirsch, Revilla y de todo el bloque, Agustín Máspoli, bueno, todo el bloque radical del Senado, solicitando la reforma de la Constitución. Bueno, esa es una forma práctica de que veamos, y aparte los invito a los que están en otros consejos deliberantes, nos ha llegado mucho de la sexta está haciendo muy bien los deberes, nos ha llegado apoyo a este proyecto interesante, que es una bandera del radicalismo, es una bandera que lamentablemente en la reforma del 94 los amigos no quisieron tocar, que como es el tema municipal, ¿verdad? Ya es hora de que estemos saldando esta manda constitucional, como bien decía Pablo, que nos obliga, nos establece la Constitución Nacional del 94. Bien, estos proyectos de resolución. Bien, también tenemos proyectos de comunicación, proyectos de comunicación casi siempre destinados a cuestiones internas, a departamentos, algún organismo del departamento ejecutivo, ¿verdad? Algún pedido de informe. Bueno, estos serían los proyectos que tenemos, por supuesto tenemos particulares y otras cuestiones que no entraríamos a hablar. Bien, ¿qué otras consideraciones podemos hacer? Si volvemos sobre la marcha, lo que decía Fanny y lo que decía Pablo, a esa charla con el vecino, y cómo establecemos nuevos proyectos, esas iniciativas que nos preguntamos si realmente tiene que ser, puede ser un pedido de informe, puede ser una comunicación, o da para una ley local. Es muy interesante, hay trabajos que se hacen en otros países, y que el concejal nuestro lo hace, el legislador nuestro lo hace, muchas veces sin saber que se llama así, que son los checklists, o checklisten, porque es de origen alemán, que son unas 5, 6, 10 preguntas que nos tenemos que hacer antes de ponernos a escribir un proyecto, ¿verdad? Que lo primero que tenemos que decir, bueno,
si es viable lo que nos piden los vecinos, si es viable, si es económicamente viable, si es políticamente viable, si nos corresponde, por supuesto, hacerlo municipio o puede ser provincial, qué pasa con el medio ambiente, el costo-beneficio que va a tener el proyecto, si hay presupuesto para este proyecto. Bueno, varias preguntas que son muy interesantes, que los invito a que un día lo podamos hacer con los legisladores y extendernos un poquito en esto. Y bueno, y esto es interesante porque atacaría uno de los males más importantes que tiene la provincia y los municipios, que es la inflación legislativa, ¿verdad? Cuando sobre un mismo tema vemos unas cuantas iniciativas que se podrían corregir, ¿sí? Ya no es técnica legislativa, pero es otro tema que es de ordenamiento, que es muy interesante, que son los digestos municipales, que son muy interesantes de hacer, los verdaderos digestos municipales, que atacan estas cuestiones, consolidan la legislación que tenemos, un poco le pasamos el plumero y desechamos, o mandamos, mejor dicho, a la parte histórica, proyectos que ya han cumplido o son caducos. Bien, nosotros sabemos que la provincia o localmente tenemos que legislar sobre normas generales, ¿verdad? Siempre sobre normas generales. Por supuesto, recién nombraron una norma particular, que es muy común, que es la de declarar ciudadano ilustre a un vecino honorable de nuestro pueblo. Está muy bien. Hay subsidios que salen por ordenanza, por cuestiones. Bueno, esas serían particulares, que están muy bien, cumplen su función, pero no nos interesan al común de la gente, digamos, no nos interesan, siempre nos interesan cuestiones generales, normativas generales. Bien, y hay otras normativas que ya han cumplido, lo que podríamos llamar el plazo cumplido, porque hay ordenanzas que le ponemos un plazo, ya ha pasado ese plazo, la ordenanza ya no tiene sentido, iría a una cuestión que se llama histórico. Ese, para el que quiere hacer historia de las ordenanzas, está muy bien, pero no le sirve al ciudadano de a pie, no nos sirve, jurídicamente no nos sirve esa ordenanza. Después hay otra caducidad, que puede ser el objeto cumplido, bien, que en el caso de los legisladores provinciales es muy común una expropiación, se los entregó a las personas que iba destinada, en este caso, la expropiación, y bueno, se cobraron las cuotas, se hizo el relevamiento, se cobraron las cuotas, se hicieron todo el relevamiento, se hicieron las casas, bueno, terminó, cumplió la función. ¿Qué pasa con esa ley? No está más vigente, pasa al histórico. Lo mismo con las ordenanzas. Bueno, eso es muy interesante de hacer, creo que hay un montón de técnicas que se aplican para llegar a estas cuestiones. Por lo general, en las charlas que hemos dado, la mayoría de los consejos liberales de los municipios, tienen digesto, pero en realidad no son digestos, sino que son lugares donde, perdonen la expresión, pero se acumulan ordenanzas, no hay textos ordenados, no se sabe cuál es la última, al no haber textos ordenados no sabe cuál es la vigente, no sabe cuál es la última, cuál es la última ordenanza. Hay casos conocidos que le ha traído, por interpretar mal la legislación que tenemos, le ha causado graves prejuicios a los municipios. Bien, eso daría para otras cuestiones, daría para otras charlas muy interesantes, armar digestos, armar los lugares donde no tienen digestos, alcanzarles ordenanzas, trabajar con esa gente y ver cómo se puede depurar las ordenanzas, la cantidad de ordenanzas que tienen los municipios, y después hacer una consolidación. ¿Qué es una consolidación? Nada más ni nada menos convertirnos un poquito en legisladores, por supuesto que lo van a hacer los concejales, y reagrupar un montón de ordenanzas y achicar todo este volumen, toda esta inflación. Eso es muy interesante, y eso es interesante porque es para los tiempos, ¿verdad? Se hace hoy completamos, pero la semana que viene tenemos más ordenanza. O sea que hay que seguir con estas cuestiones. Bueno, y es un apoyo muy interesante para todo lo que es de técnica legislativa. No me quiero extender más, espero las preguntas y bueno, quedo a disposición.
Gracias, Jorge. Sí, no te mutees porque ya tengo una primera pregunta. A ver, acá lo que consultan es si los decretos también sirven para denegar peticiones. Bueno, de todas las personas que están acá, el único que no es concejal soy yo, primero les aclaro. Bien, mi desarrollo ha sido siempre provincial, por supuesto, ad honorem en mi pueblo, Monte, querido, en el bloque siempre he estado, sobre todo en cuestiones presupuestarias, sí, los decretos es interno, y es verdad que sirve para denegar peticiones, sí, sí. He conocido casos de peticiones que lo deniegan con un decreto, sí. No sé si hay alguna opinión en contrario. Yo he conocido casos que sí, que directamente ha sido denegado. Sí. Por supuesto que uno siempre trata de llamar al vecino, charlar con el vecino, a ver si le podemos, como decimos en los pueblos, encontrarle la vuelta al proyecto, y ver, al proyecto o a la petición, encontrarles la vuelta y tratar de que esa persona se vaya con una respuesta positiva, ¿verdad? Como es toda la legislación. Recordemos que siempre legislamos en positivo. Pero sí, los decretos se usan, por lo menos los que yo he conocido. Bien. Bueno, a ver si claro. a ver, Nerina me va a ayudar porque somos muchos y por ahí se nos pasan. Ahí Sí. me está pidiendo la palabra Graciela, que levantó la mano. Graciela, si querés desmutearte. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. No, quería, no sé si se escucha muy bien porque en Junín, por lo visto, estamos teniendo no muy buena señal de internet. Lo que quería por ahí agregar, o si alguien se quiere explayar al respecto, que también tenemos que ver, cuando nosotros armamos una ordenanza, y que esa ordenanza luego esté aprobada por el Consejo Deliberante, que tenga una integridad, que sea un todo, porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 2 periodos de concejal, pero previamente trabajé en el juzgado de faltas municipal, donde se va a aplicar esta ordenanza que nosotros en el Consejo Deliberante aprobamos. Y más de una vez, ahí, digamos, está la visión del vecino y la visión del juez de falta que debe aplicar esa ordenanza. Esa ordenanza tiene que tener una integridad total, de manera que se entienda absolutamente lo que está legislando. Y aparte, que se pueda aplicar de una manera de la cual no tengamos ninguna duda de lo que está sancionando. Y a su vez, por ahí también recomendar, que a veces en algunos municipios pasa, que la parte sancionatoria siempre tengamos en cuenta que la ordenanza va a ser supuestamente para muchos años. Entonces siempre tener en cuenta que debemos sancionar y establecer esas multas en módulos. En el caso de Junín, bueno, siempre lo hacemos en módulos, que esos módulos a su vez no digamos, bueno, esto está reprohibido, entonces vamos a establecerse 20 módulos de multa. No, porque el juez, cuando debe aplicar esa ordenanza, a veces, aunque nosotros en un comienzo te parece que no, tal vez son cuestiones muy menores que necesita un mínimo y un máximo de la parte sancionatoria. Nada, quería aportar esta parte porque lo he vivido y más de una vez nos ha pasado con varias ordenanzas. Bien, ¿Puedo? gracias. No sé si alguien Hola, le... Sí, Jorge, dale. Es verdad, ¿se puede dialogar? Bien, Graciela, es verdad lo que vos decís, y una de las cosas que por ahí no dijimos es que, bueno, la interpretación de las leyes, la interpretación de la ley local, de la ley provincial, por supuesto, ¿quiénes la hacen? Los jueces. A veces nosotros presentamos cosas y dicen, no, es inconstitucional, o es... No, dejemos. ¿Quién la interpreta? Los jueces. ¿Verdad? Va a tener la última palabra. Por eso tiene que ser tan, como decíamos, tan exacta la interpretación de la ley. Que no queden dudas. Una cuestión que siempre decimos, los proyectos o la legislación no es literatura. A veces no se utilizan sinónimos. Está mal utilizar sinónimos. A veces en una oración utilizamos 3 veces la misma palabra. Feo queda, ¿sí? Para García Márquez quedaría feísimo. Pero para el juez es la palabra
es exacta. Siempre tenemos que ser claros en ese sentido. Bien, eso quería aclarar, tiene mucha razón lo que dice. Muy bien. En el mismo sentido, Jorge, hay otra pregunta, que si el HCD tiene potestad para pedir al Ejecutivo declarar de interés público un evento social. Sí, obvio. Sí, por obvio que sí. supuesto. Por supuesto Ahí que también sí. nos está llegando un pedido, más que pregunta, entiendo que es un pedido para los legisladores y que lo vamos a tomar. Querían consultar sobre el artículo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que fue modificado y recortado las facultades de los consejos liberantes respecto a la autorización de convenios. Están preguntando si alguno de nosotros está trabajando sobre el tema. Vamos a tomar la inquietud y nos vamos a poner a trabajar sobre esa modificación. Por el chat no tenemos ninguna pregunta más. Yo no sé, no veo a ver si hay alguien que está levantando la mano. Si no, le voy a pedir a Emi que nos pase los avisos parroquiales y nos dé las palabras de despedida, pero quería, antes que eso, agradecerles a todos y la verdad que resaltar la importancia, ¿no?, que nos dejan estos encuentros, porque ahí, con las exposiciones de Fanny, de Juan Pablo y de Jorge, a mí lo que me queda latente es, más allá de la técnica legislativa interna, como excelente lo expuso Jorge, es la relación que hay entre la técnica legislativa externa con el rol social del concejal, que es esto que decía Fanny al principio, en la tercera pregunta de por qué asumimos la responsabilidad, no solo la responsabilidad como concejales o como legisladores. Y eso tiene que ver con la técnica legislativa externa que explicaba Jorge, que en realidad es lo anterior al armado de los proyectos, que tiene que ver con la escucha y que tiene que ver también con la contención que nosotros como legisladores y como concejales tenemos que darlo a nuestros vecinos, y que la realidad es que últimamente y lamentablemente se amplió esa facultad y ese rol social. A mí me tocó como concejal al principio de mi gestión, por ahí nos tocaban o nos pedían el arreglo de la lamparita o el arreglo del asfalto, y lamentablemente ya el segundo mandato ese rol social se fue agrandando y se fue demandando, o con una bolsa de comida o con un plan social o algo tan sencillo que el Estado tiene la obligación de otorgarnos, como es una insulina. Así que lo tiro, lo dejo ahí el tema latente como disparador por ahí, para un segundo encuentro que tiene que ver con esto, con la relación de la técnica externa legislativa y el rol social que ejercemos nosotros como legisladores, concejales, pero por sobre todo como militantes políticos que somos. Así que muchas gracias a todos y le paso la palabra a Emi. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas por participar. La verdad que llegamos casi a los 200 concejales conectados. Este foro es una herramienta que pertenece a todos, que es del partido, que surge a partir de una necesidad, que fue parte de las demandas que surgieron del Congreso que se hizo en marzo, y que es la segunda actividad que hacemos de manera presencial. Hicimos una de rendición de cuentas del Tribunal de Cuentas. En esta tiene que ver también con la técnica legislativa, y la idea es ir mejorándolo, la idea es ir armándolo, y la idea es un poco a que todas aquellas cosas que hagamos se aceptan las críticas, y siempre que son bien intencionadas, y la idea es mejorar, y que esto sea parte de una cotidianidad que nos dé el partido, que nos dé este servicio, esta parte de este laburo en red de los concejales, los diputados provinciales, los diputados nacionales, con lo cual
con esta idea de poder reunirnos, de poder vernos, de poder compartir, hemos fijado una fecha que es el 11 de junio en hacer una actividad presencial en La Plata, con lo cual esto es parte de los parroquiales que me toca en esta oportunidad. Agradecerles por supuesto a los expositores, a Juan Pablo, a Fanny, a Jorginho, como le decíamos nosotros acá, y a NASA, que llevaron adelante esta jornada, y decirles que, bueno, el foro tiene un teléfono de contacto que muchos de ustedes han ido respondiendo. Está bueno que lo agenden, porque eso hace más fácil la distribución y la información, que vamos a acompañar el día 26 a los consejeros escolares, también con una capacitación respecto a la rendición de cuentas de ellos, pensándolos como actores políticos en el ámbito educativo, como legisladores, entre comillas, que ayudan a controlar el tema del gasto y la parte administrativa de los... eso va a ser el día 26, así que aprovecho este medio para, si ustedes tienen consejeros escolares, amigos, que los inviten, y que va a ser una actividad que va a ser bimodal, mitad presencial en el comité de provincia y mitad virtual, y por supuesto a que todos vayan agendando el 11 de junio y puedan venir a La Plata, y ahí podamos tener un gran encuentro entre los concejales de toda la provincia de Buenos Aires, los legisladores provinciales y los legisladores nacionales. Por supuesto también agradecer a las autoridades del partido que nos dan esta posibilidad de generar este tipo de herramientas, y a todos los colegas legisladores que nos acompañaron, y a todos ustedes, porque bueno, esta es una herramienta de todos, y todos los que tengan inquietudes se pueden hacer a través del celular o del correo electrónico, y bueno, y agradecerles que hayamos participado cerca de 200 concejales de toda la provincia en esta segunda capacitación. Así que les mando un abrazo y muchas gracias, y adelante radicales.